pintaba en algún momento y me alejé también de la pintura, escribía y tampoco volví a ejercitar esto. Y bueno, ese estudio de la gestión cultural fue pues como un intento de acercarme nuevamente. Pues yo estudié la maestría en Barcelona y cuando llegué a Colombia no encontré como tan fácilmente como un camino tan claro para trabajar en ese sector en ese momento. Entonces, digamos que mi lugar seguro nuevamente fue el ámbito corporativo, gestión del conocimiento. Y en el 2016 que me diagnostican cáncer de mama, yo tenía 30 años, pues estaba muy cómoda en mi trabajo, la verdad. Pero como que eso fue un sacudón muy fuerte y fue como, pero entonces si yo no me voy a dedicar ya a esto, ¿cuándo? Porque digamos que es un momento en el que ya no cuentas con que te vas a pensionar. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este estreno. Y es que desde Vika Producciones queremos empezar a hacer contenido largo para Spotify, para YouTube, y vamos a traer entrevistas de profesionales, de emprendedores, y así conocer sus procesos. Así también conocer que sí se puede lograr. Los procesos son lentos, pero vivir el proceso es importante a la hora de querer ser un buen profesional o querer ser un emprendedor en la ciudad. Así que quédense, estén pendientes de todo esto. Hoy les traigo una comunicadora gráfica y vamos a conversar un poco de todos esos procesos desde la universidad y un poco más y hasta donde ha llegado pues ella como profesional. Entonces, Cata Arango, bienvenida a este espacio de Vika Producciones. ¿Cómo estás? Hola Víctor, muy bien, muy contenta de estar acá para conversar contigo y para darle apertura a este espacio. Maravilloso, muchas gracias por la invitación, por aceptar la invitación. Y bueno, no, aquí estamos. Primero que todo, pues arranquemos, digámoslo, un poco cliché, pero es importante, ¿quién es Cata Arango? Bueno, yo creo que cuando uno va cumpliendo años, como que esa definición se va volviendo un poquito más difusa. Pues desde lo formal yo soy comunicadora gráfica, soy magíster en gestión cultural y pues como me autodenomino una artista multidisciplinar. El arte ha atravesado toda mi vida y bueno, y empecé pues un pregrado de comunicación, pero digamos que mi vida ha dado algunas vueltas. Maravilloso, y esa es la vida, pues la vida también es una montaña rusa. Cata, yo quiero empezar por detonantes, de tomas de decisión. La universidad, digamos que es como la última, la que le abre el mundo, pero antes, digamos que el mundo es más chiquito. En ese entonces, ¿tú qué querías hacer? ¿Cuáles eran esos primeros detonantes? ¿Qué se te pasaba por la cabeza? Mira, pues yo empecé a estudiar artes plásticas realmente. Y me arrepentí pues como en el primer semestre, creo que también porque tenía esta visión tan pequeña del mundo y me asustaron muchas cosas. Entonces por eso me decidí por la comunicación gráfica, que reunía pues como este tema de la imagen, pero también más desde el propósito comunicativo. Digamos que ese fue como el primer detonante, así como tú dices. Y bueno, en la carrera, por ejemplo, en los últimos semestres había mucho contenido de publicidad y yo definitivamente publicitaria sí no soy. Entonces digamos que siempre me fui por esa corriente más de la comunicación. Afortunadamente la carrera era como muy amplia en términos de sectores de conocimiento. Entonces uno podía elegir y hay unos muy dedicados a lo gráfico, otros a lo publicitario y otros como yo que nos fuimos más por el tema de la comunicación. Perfecto, Kate, eso me hace pensar, yo que soy comunicador social, la comunicación social es como el mundo y sus alrededores, eso está lleno de un montón de cosas, entonces a veces a uno le preguntan como,
si yo quiero estudiar esto, ¿usted qué libro me recomendaría como para empezar? Y yo le digo, pues es que no es como medicina que uno puede decir que el primer libro es tal, Sí. sino que esto es como el mundo y sus alrededores, entonces se vuelve como de saber todo, pero al mismo tiempo uno entiende después que es mejor, no, venga, ciérrese un poquito, aprenda a hacer solo una cosa y quedes en ese nicho de mercado. Entonces es muy bonito pues que hayas elegido, que hayas tenido incluso claro que publicista pues no eras, pero iba por el camino de la comunicación, que eso estaba claro. Digamos que ahí somos medio colegas, pues gráfica y social, pero bueno, cuando uno entra a la universidad, uno se da cuenta que es otro mundo, ¿sí? Que es diferente al bachillerato, que es diferente a lo que uno había vivido, y uno empieza a decir, esto sí es o esto no es, ¿sí? Pero uno tampoco entiende cómo lo va a llevar a uno hacia el futuro, ¿sí? Uno a veces dice, ve, yo voy a ser profesional para asegurar hacer algo en mi futuro, ¿cierto? Pero se vuelve complicado por competencias y por un montón de experiencias pues, que uno después de la universidad se encuentra, pero en ese proceso, en ese primer paso a la universidad, ¿tú cómo tomaste toda esa primera experiencia, llamémoslo así, del primíparo? Pues no solamente el primíparo por equivocarse de salones, sino por todo. Sí, bueno, esto lo quiero conversar como desde lo que recuerdo, pero también ahora como docente de jóvenes en pregrado, porque uno pues como que en ese momento tiene como esa visión de que la vida es si hago A me va a llevar a B, ¿cierto? Y como que uno tiene un plan, y luego pues incluso dentro del pregrado, como te decía, yo dije, pues pucha, ¿será que yo sí estudié lo que era? Porque esto está muy publicitario. Pero la vida siempre da la oportunidad de ir encontrando el camino, es decir, el pregrado tampoco siento que sea como una camisa de fuerza, sino que es más bien, y esto se lo digo también a mis estudiantes, como un momento para desarrollar unas habilidades, para expandir el conocimiento, como para ver el todo, a ver de ese todo yo por dónde me quiero ir, y es un ejercicio de curiosidad. No hay que verlo como, entonces si estudiaste esto, tu vida ya está determinada a hacer aquello. No, la vida no es así. Correcto. Con ese cierre quiero dejar una invitación, como pensemos en los nuevos jóvenes, estas nuevas generaciones, que de pronto no está en la mente ir a la universidad, sino salir del colegio a buscar un trabajo, sea lo que sea. Entonces digamos que ese paso se está como eliminando un poco. ¿Qué invitación se le puede dar a los jóvenes? Bueno, pues la verdad, pues yo siempre he sido muy estudiosa, creo mucho en el valor del conocimiento, pero no solo en el conocimiento per se, sino también las habilidades humanas que uno desarrolla en la universidad, los amigos que tiene en la universidad, que después son socios para negocios, que después es el amigo que tiene una empresa y te ayuda cuando no tienes trabajo, que son amigos para construir nuevas cosas. Entonces, el conocimiento muy importante, pero no solo eso, sino el relacionamiento que te permite el espacio universitario. Quiero traer acá algo que yo siempre digo. Yo soy muy amante del café y yo a la gente le digo, atrás de una taza del café se tejen relaciones de todo índole. Y en este caso, la universidad es ese café. La universidad es esa institución que te expande y te relaciona con un montón de gente que probablemente ni sepas que te estás relacionando con la persona que más adelante vas a cerrar un negocio. Pero haber estado en ese club social, como chiste, lo digo yo, se vuelve relevante más de los conocimientos. Entonces, claro, cuando tú aprendes a ser capaz de todo teóricamente, aprendes a entender y saber qué hacer para luego hacer una práctica y luego salir al mundo, te das cuenta que, claro, lo más valioso de haber pasado por la universidad
fue haber sido social. Sí. Entonces es muy bonito pues como el ejercicio con la universidad. Cata, a continuación yo quiero que también conversemos, y esto se me acaba de ocurrir aquí en caliente pues para todos ustedes, porque esto aunque tenga antesala, pues hay cosas espontáneas que pueden ir fluyendo. Me gusta compartirlo. Quiero que hagamos un pequeño viaje al pasado, a esa Cata de la infancia. Tú en este momento como comunicadora gráfica y que está sacando adelante tu, no digamos proyecto de vida, sino propósito de vida, ¿tú qué le dirías a esa niña? Que no es necesario que haga todo perfecto para poder hacerlo y para que sea valioso, y que disfrute más el proceso, el camino. Maravilloso. Continuando con el proceso pues de la universidad, yo digo que hay como 3 etapas: la del primíparo, que ya lo compartiste, luego una etapa intermedia donde uno va consolidando esto sí es. ¿Qué tal esa etapa para ti? Bueno, para mí ha sido una búsqueda larga que trascendió pues la universidad. Como te digo, cuando yo me gradué, lo único que tenía claro era que no quería ser publicista ni trabajar en el ámbito publicitario. Y siempre trabajé en áreas de formación y gestión del conocimiento en empresas. Desde mi práctica quedé ahí y ya me quedé pues como enamorada de eso, que era pues como una cosa rara, un poquito rara. Pero como decíamos ahora, la comunicación tiene como muchos apellidos y es muy transversal en muchos procesos. Entonces, bueno, yo desarrollé cursos de formación, traduje conocimiento complejo para que otras personas de las empresas lo entendieran, y a eso me dediqué muchos años, pero el bichito del arte siempre estuvo ahí, me llamaba, y pues por eso decidí estudiar gestión cultural. Maravilloso. Cuéntanos un poquito de eso. Para mí el arte es catalogado como una herramienta estratégica para sacar a las personas como de ese dinamismo rápido en el que vivimos en el mundo. Pero tú que lo tomas y decides apostarle un poco más que solamente dejarlo, no sé si esté en lo correcto, pero no solamente es el hobby, ¿sí? Es un poco más que eso. Entonces, háblanos un poquito de tu relación con el arte y de tu toma de decisión para estudiar. Bueno, digamos que cuando yo empecé pues ya a trabajar y todo, el arte quedó pues en la periferia de mi vida. Durante muchos años no hice nada de arte, pues yo estudié danza y ya no bailaba, pintaba en algún momento y me alejé también de la pintura, escribía y tampoco volví a ejercitar esto. Y bueno, ese estudio de la gestión cultural fue pues como un intento de acercarme nuevamente. Sin embargo, pues yo estudié la maestría en Barcelona, y cuando llegué a Colombia no encontré como tan fácilmente como un camino tan claro para trabajar en ese sector en ese momento. Entonces, digamos que mi lugar seguro nuevamente fue el ámbito corporativo, gestión del conocimiento. Y bueno, y en el 2016 que me diagnostican cáncer de mama, yo tenía 30 años, pues estaba muy cómoda en mi trabajo, la verdad. Pero como que eso fue un sacudón muy fuerte y fue como, pero entonces si yo no me voy a dedicar ya a esto, ¿cuándo? Porque digamos que es un momento en el que ya no cuentas con que te vas a pensionar, y que entonces tu plan de retiro va a ser pintar, bailar y escribir, porque es una noticia que te deja sin ese plan. Lo entiendo, marca un antes y un después un poco fuerte, claro que sí, y de ahí nace incluso, y tiene sentido a lo que yo quiero llevar todas estas entrevistas, que es dar a conocer propósitos de vida y no proyectos de vida. Entonces digamos que ahí tu vida pasa de
caminar en un propósito o de caminar en esa zona de confort corporativa, y hay una chispa a despertar, que claro, mediante la enfermedad, pero digámoslo que es una chispa que genera algo diferente en ti. Entonces, de ahí empieza un cambio de vida distinto y un proyecto de vida, un propósito de vida diferente. Sí. Cuéntanos un poquito ese desenlace. Sí, bueno, yo cuando termino ya todos mis tratamientos y todo, me reencuentro con la pintura como una forma de catarsis, como de lo que había pasado durante 2 años de tratamientos, cirugías, y me reconozco nuevamente como artista. Expusimos esas obras, que son 9 obras, que se llaman Ritos y Cicatrices. La serie se llama Ritos y Cicatrices, y empezó a pasar una cosa muy especial con eso, como muy conmovedora desde lo humano, y yo sentí como, pucha, yo tengo acá como un don, o sea, yo como honro este don, y empezó esa pregunta a estar en mi cabeza. Porque el arte yo siento que toca almas, y como tú decías, es ese espacio-tiempo que nos pone en otra frecuencia. Y entonces yo estaba ahí en esa contradicción, claro, en la frecuencia corporativa, que es rápida, que es agitada, y en la frecuencia del arte, que me pedía como una pausa, sí, como compartir con el otro, tomarme un café con el otro, escuchar el dolor del otro, que se animaba a compartirlo conmigo a través de esas pinturas que veían. Y bueno, ahí yo empecé a esbozar pues como un plan que no salió como yo lo esbocé, pero que finalmente fue como la validación lógica que mi cabeza necesitaba para decidir ese cambio de vida, para renunciar a lo que implicaba renunciar, y para lanzarme al vacío, pues, y llevo 9 años ya trabajando como independiente, como recorriendo el camino, o sea, como haciendo lo que no hacía esa niña por la que me preguntaste ahora. O sea, recorriendo el camino, saltando donde hay que saltar y confiando en que ahí hay algo. Maravilloso, qué bonito. Muchas gracias por compartir y por esa respuesta. Y esa es la idea. Quiero que dejemos como invitación a las personas de afuera que están tratando y están, digamos, cacareando, por así decirlo, sacar esos emprendimientos y esos proyectos adelante. Hablemos de vivir el proceso. ¿Qué les dirías? ¿Qué les podemos decir? Bueno, no, que no lo voy a romantizar. Tiene momentos difíciles y tiene momentos absolutamente satisfactorios, que es un camino, es una carrera de largo aliento, como digo yo, es una carrera de fondo. Entonces, que estén preparados para eso, que entrenen también su flexibilidad, que no siempre sale lo que uno espera como uno lo espera, pero es un camino, me parece a mí, en el que uno aprende y desarrolla unas habilidades geniales y descubre cosas de sí mismo que uno no conocía. Maravilloso, maravilloso. Gracias por ese compartir, y queda pues hay varias invitaciones del mismo episodio como tal. Quiero, para que vayamos generando un desenlace, hablemos de tu libro, ¿sí? Hablamos del arte es escritura. Quiero que antes de meternos cuál es el libro, qué hubo detrás de esa escritura, ¿sí? ¿Por qué se empezó? Bueno, como te dije ahora, como que la pintura fue el primer lenguaje con el que yo pude conectar, y pues siempre había como comentarios, personas que me decían, tú tienes un libro, tienes ahí un libro, y yo como que, ay, no sé, escribí en algún momento como 5 páginas, pero no
no me gustaron, no era como la voz que yo quería tener, las abandoné. Y en el 2024, pues por algunas cosas que pasaron, pude tomar un curso de autopublicación y bueno, ahí retomé el tema pues de la escritura, ya así como seriamente para sacar el libro. Borré esas páginas, no me gustaban definitivamente porque era una voz muy documental de lo que había pasado y yo quería una voz más literaria, más sensible, y que me permitiera pues que me diera ciertos permisos como para yo escribir y que no fuera exactamente una biografía. Y bueno, ahí arranqué y el libro lo lancé en el 2025. Excelente, felicitaciones, ya lleva un buen rato. Ahora sí hablemos de qué va el libro y cómo se llama el libro. Bueno, el libro también se llama Ritos y Cicatrices, como la exposición, como las 9 obras. Y el libro es y reúne, yo siento que este ejercicio de haber publicado este libro reúne como todo eso que yo soy, la gestora cultural, la escritora, la bailarina incluso, y la pintora, ¿cierto? El libro pues tiene también esas 9 obras de arte, cada capítulo tiene una obra y cuenta la historia pues de una mujer de 30 años que recibe un diagnóstico de cáncer. Y ese es el punto de giro del libro. No es un libro de cáncer, es un libro de enfermedad, transformación personal y autodeterminación. El cáncer es solamente el punto de giro, es eso que para mí fue un cáncer, pero para otro puede ser una depresión, pero para otro puede ser la muerte de su pareja, pero para otro puede ser cualquier cosa que nos quiebra la vida. Y cómo ese punto de giro pues desbarató todo y cómo también la vida se vuelve a reconstruir. Perfecto, Cata, muchísimas gracias por toda esa información, por esta entrevista, por esos comentarios y respuestas tan bonitas. Quiero que aprovechemos este cierre para que digas un poco de a qué te estás dedicando, si te pueden contactar, cómo, redes sociales, la cámara es tuya. Bueno, pues yo me dedico a ser profe, me estoy dedicando también a escribir mi segundo libro y acompaño también a otros autores a definir su comunicación, su presencia digital y su estrategia para que el libro pueda ser conocido por los lectores, porque publicar un libro es apenas la mitad del proceso, el otro proceso es darlo a conocer. Y bueno, claro que me pueden contactar, mi sitio web es www.cataarango.com, mi Instagram es @cataarangop y mi teléfono 304-331-0653, me escriben por WhatsApp. Perfecto, Cata, agradecido, muchas gracias por este espacio y bueno, en una próxima nos podemos volver a encontrar. Quiero entonces dejarles a ustedes la invitación a que sepan que como esto va a estar en Spotify, no se les olvide dejar 5 estrellas en Spotify o manito arriba en YouTube y muchas gracias por quedarse hasta el final. Chao, chao.